Ahora les vamos a presentar algo que tiene que ver con los cálculos para preparar soluciones nutritivas. La preparación de soluciones nutritivas, ¿por qué es importante? La preparación de la... Bueno, les decía, tiene un fin. El fin es cultivar hortalizas, cultivar ornamentales, ¿para qué? Pues para tener la satisfacción de preparar nuestras propias ensaladas, como lo dijo Emiliano acertadamente hace unos minutos, o para poder decorar nuestros espacios interiores, hogares, oficinas. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de toda una rica ensalada, de todo unos arreglos florales que tenemos dentro de nuestros hogares? Bueno, todo para tener hortalizas como la que miramos en el recuadro inferior a la derecha, debe ocurrir todo un proceso. Hay que alimentarlas también. ¿Cuál es el alimento que éstas requieren? Pues elementos esenciales. Elementos esenciales como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, pero estos casualmente están totalmente disponibles en la atmósfera. El carbono lo toman del aire como CO2, el oxígeno y el hidrógeno lo toman directamente del agua. No tenemos que proporcionárselos. Y esto, pues, representan el 93% de lo que requieren para su crecimiento. Pero sí son importantísimos otros elementos que representan únicamente el 7%, pero son muy importantes. Esencial significa que si alguno de estos no está presente, ninguna planta va a concluir su ciclo de vida sin que alguno de estos esté presente. Por ello son elementos esenciales. Hay que aportarle esos 7%, eso que dice otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Pues esos otros elementos son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. A estos les llaman macroelementos porque la concentración en los tejidos de la planta es de 0.1% o mayor. Pero también hay que aportarle otros elementos esenciales como cloro, hierro, cobre, zinc, boro, manganeso, molibdeno, níquel. A estos les llaman microelementos o micronutrientes. Su presencia en los tejidos es de 0.01% o menor. Los macronutrientes que hay que aportarles, que hay que proporcionárselos a las plantas para su óptimo desarrollo, hay que saber en qué forma son asimilables. El nitrógeno está disponible en la atmósfera en un alto porcentaje, pero de allí no lo pueden tomar. Hay que proporcionárselos, como aquí a la derecha dice, como nitrato o como amonio. Son las únicas dos formas en las cuales lo pueden asimilar las raíces. El fósforo como fosfato, pero casualmente el fosfato puede tener dos valencias. La valencia del fosfato puede ser -2 o -1. Las raíces lo prefieren como -1, el fosfato con valencia -1. Como iones se absorbe el potasio, calcio, magnesio y el azufre también como ion sulfato. Los elementos esenciales, en la mayoría, 5 de 8 son metales, níquel, cobre, zinc, manganeso, hierro, son metales. Hay que tener cuidado porque si eso los aplicamos a la solución nutritiva como elementos no quelatados, se van a precipitar. Pues hay que tener cuidado con esto, pero hay que proporcionárselos también. Todos los elementos que vamos a adicionar a la solución nutritiva, pues tienen cargas, o tienen cargas negativas o tienen cargas positivas. Entonces, son aniones si tienen cargas negativas o son cationes si tienen cargas positivas. El amonio está presente en la solución Hoagland y en la solución Arnold. Estas son soluciones nutritivas. Pero bueno, es una solución nutritiva entonces. Una solución nutritiva, se dice, es una mezcla. Es una mezcla de fertilizantes que están en el agua de riego. Pero la característica de estos fertilizantes que están allí, estos deben tener una relación de cationes y de aniones en total balance. Es decir, debe haber el mismo número de aniones que de cationes. ¿Para qué? Para que se absorban fácilmente,
para que sea absorbida fácilmente la solución nutritiva por las raíces. Ya sabemos esto ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde encontramos estos aniones y dónde encontramos estos cationes? Los vamos a encontrar en fertilizantes comerciales que venden en casas de productos agroquímicos. Vienen combinados siempre, como nitrato de calcio, como el que miran aquí. Aquí ya van dos, el nitrógeno y el calcio, como el fosfato de potasio, está el fosfato y está el potasio, como el nitrato de potasio a la derecha está potasio y está el nitrato, que antes ya estaba también. En todos estos, en los que acabamos de mencionar aquí, ya están todos, están los 6 macroelementos que se requieren para el óptimo crecimiento de las plantas. Aquí están los que... Pero por si alguno faltara, bueno, también hay fertilizantes líquidos, como el ácido nítrico, como el ácido fosfórico, como el ácido sulfúrico, que estos pueden tener una doble función. Mover el pH, como hace rato les comentó Emiliano, o también aportar elementos esenciales, en este caso nitrógeno. Cualquiera de los tres pueden ser utilizados para ajustar el pH o para agregar algún elemento esencial. ¿Cuál es la diferencia? En que si selecciono ácido sulfúrico, utilizaré menos volumen. Ácido fosfórico, más volumen, o ácido nítrico, más volumen aún. El más fuerte de todos es el sulfúrico y el más débil es el ácido nítrico. Solo estos tres ácidos pueden utilizarse para solución nutritiva, ningún otro. Desde luego se requiere un equipo. Este equipo portable es indispensable que lo tengamos para corroborar siempre nuestro pH y conductividad eléctrica. Aquí está el rango de pH del cual se han hablado antes, 5.5, 6.5, 5.5, 6.5. ¿Por qué aquí? Porque si ven la amplitud de cada una de las barras, es aquí donde observamos su mayor amplitud. Significa que en este rango de pH, todos los elementos esenciales que la planta requiere para su crecimiento están mayormente disponibles. Aniones y cationes, entonces, deben estar presentes en la solución nutritiva. Estos, no otros. Pero de estos aniones y cationes que deben estar presentes en la solución nutritiva, pueden estar en las sales fertilizantes que mencionamos antes o en toda una gama de fertilizantes comerciales como los que miran en este cuadro. Lo importante es que de cada uno de estos, que conozcamos su fórmula química y la solubilidad de la sal. Es indispensable saber un poquitín de química. ¿Y por qué? Porque requerimos el peso molecular de la fórmula química y el peso molecular de cada fertilizante. Además, si tenemos ahora la fórmula química, podemos calcular el peso molecular. Si conocemos su valencia, podemos obtener el peso equivalente. Para los ácidos es importantísimo conocer la pureza y la densidad, porque se requieren estos valores para calcular la cantidad de mililitros que debe agregarse a la solución nutritiva. O soluciones hidropónicas. Aquí se muestran algunas soluciones hidropónicas que se utilizan aún de manera comercial, de manera cotidiana. Todas ellas se basan en un principio, en una relación igual entre aniones y entre cationes. Si sumamos 79 más 10 más 11, es 100. Si sumamos 23 más 66 más 11, también es 100. Si sumamos 44 más 8 más 48, es 100. Si sumamos 40 más 40 más 12 más 8 es 100. Cualquiera de las que están aquí tienen un balance iónico, mismo número de aniones que de cationes. Cualquiera de estas soluciones nutritivas la podemos preparar siempre considerando esto. ¿Por qué es importante saber esto? Para mantener el balance. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar para preparar solución nutritiva? Primero, conocer la conductividad eléctrica a la cual voy a preparar la solución nutritiva.
es decir, la concentración de la solución. ¿Por qué? Porque diferentes especies, diferentes cultivos requieren diferentes conductividades eléctricas. En este cuadro, en la primera columna donde dice 0, es la conductividad eléctrica mejor para cualquiera de los cultivos que miran allí. A la derecha ya no, porque va disminuyendo la productividad. Además, por fase fenológica, para el trasplante se requiere una conductividad eléctrica, para la fase vegetativa, para la fase de floración, para la fase de cosecha. Hay que considerar esto para cada una de la solución nutritiva que se vaya a preparar. De manera similar para el caso de papa, aquí está. De manera similar para el caso de la cebolla. Pues no solamente por cultivo, sino también por fase fenológica. Cada una de estas conductividades eléctricas, como aquí lo miran, está relacionada con ¿qué? Con una concentración distinta de cada uno de los elementos esenciales: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Vean los valores en el trasplante, conductividad eléctrica 0.5, y vean los valores en la fase de tuberización, 168, 31, totalmente distintos a la primera fase. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pues, ¿qué se hace para preparar la solución nutritiva? Conocer la conductividad eléctrica. Para este ejemplo, 2 decisiones. Estos números, si los recuerdan, estaban puestos en el cuadro anterior, que si sumamos 60 más 5 más 35 es 100. 35 más 45 más 20 es 100. Para una conductividad eléctrica, debo obtener estos valores que están aquí abajo. ¿Cómo se obtienen? 2 por 60, entre 10, 12. 2 por 5, entre 10, 1. 2 por 35, entre 10, 7. Es lo mismo aquí. 2 por 45, entre 10, 9. Y 2 por 20, entre 10, 4. ¿Por qué son importantes estos valores? Antes eran en porcentaje, los blancos son en miliequivalentes, que son los que se requieren. ¿Para qué se requieren estos? Para hacer el balanceo con los fertilizantes, con esta conductividad eléctrica. Lo que sigue ahora es, bueno, decir qué fertilizantes realmente voy a utilizar de todos los que están disponibles en el mercado. Los que están en amarillo son los que seleccionamos para ejemplificarles cómo se hace el cálculo. Aquí están los números. Vean, 60, 5, 35, 35, 45, 20, y abajo ya convertidos a miliequivalentes. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí están los fertilizantes que estaban resaltados en amarillo, los que seleccionamos únicamente para hacer la preparación de esta solución nutritiva. Hay que hacer el balanceo. ¿Cómo se hace este balanceo? Tenemos aquí, el número más pequeño es 1. Este número más pequeño, vamos a satisfacer la demanda de fosfatos, que está en la parte superior. Aquí dice fosfatos, arriba del número 1, que aquí... ¿Qué hacemos? Buscar un fertilizante que contenga fosfatos. Y entonces vamos a poner un número 1 a ese fertilizante que contiene fosfatos. Ya apareció el 1 allí. Pero al poner ese 1 allí, el fertilizante no solamente es fosfato monopotásico, lo cual significa que también agregué potasio. Allí está el otro número 1 en potasio. Miro la segunda fila del 12 al 4 del lado derecho y veo cuál es el número más pequeño ahora, el 4, que corresponde al magnesio en la parte superior. Entonces, elijo un fertilizante que contenga magnesio, que en este caso es el sulfato de magnesio, y le pongo el número 4. ¿Por qué le pongo el número 4? Porque es lo que requiero. Arriba dice 4, pero al agregar magnesio también agregué sulfato. No puedo dejar solamente un número, no, tengo que colocar los dos. ¿Cuál es ahora el siguiente más pequeño? Si me pongo en la columna de sulfatos, aniones, requería 7, pero ya puse 4. Ahora solamente me faltan 3 para llegar a 7. Entonces, busco un fertilizante que contenga sulfato y coloco un número 3 allí. ¿Por qué? Porque es el sulfato de potasio. Pero también agregué potasio. Entonces, significa que también debo poner un número 3 en la columna de potasio. Allí está el número 3. Ahora, ya solamente me quedan 2 filas por llenar. ¿Cuál es el siguiente
número más pequeño en la columna de sulfato, en la columna de potasio. ¿Por qué? Porque requiero 7, pero ya tengo 4. Entonces me faltan 3. Debo colocar en potasio primero el 3. Allí está. Pero también agregué nitratos, porque es nitrato de potasio. Entonces debo colocar un 3 en nitratos. Ahí está. Solamente me falta una fila por llenar. Y en esa fila, pues ambos, tanto nitratos como calcio, pues me faltan 9. No importa por dónde comience, está 9 en calcio y 9 en nitratos. Si ahora sumo 9 más 3, son 12. En la columna de fosfatos, 1. En la columna de sulfatos, 4 más 3 es 7, ahí está el 7. En la columna de potasio, 1 más 3 es 7. Y en la columna de calcio es 9, ahí está. Y en la columna de magnesio es 4, ya está. ¿Por qué son importantes estos números que acabamos de hacer? Fíjense bien, fijémonos bien, perdón, porque vean, recordemos los pesos equivalentes. Aquí están los pesos equivalentes. Vamos a colocar en cada uno de estos pesos equivalentes de cada uno de estos fertilizantes los números que calculamos. 9, 1, 3, 4, 3. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que hacemos es multiplicar cada uno de estos números por el peso equivalente de cada fertilizante. 118 por 9, 1062. 136 por 1, 136. 101 por 3, 303. Y así hasta el último número. Ya hemos hecho el cálculo para saber cuánto de cada sal fertilizante vamos a agregar. Aquí dice que si quiero preparar una solución nutritiva Steiner con una conductividad eléctrica de 2.0 de Siemens por metro a la menos 1, debo agregar 1062 miligramos por cada litro de agua. Si lo paso a gramos, será 1.062. Para el caso de nitrato de potasio serán 0.303. Y así para cada uno de estos. Es importante, desde luego, tener equipos, una balanza. ¿Por qué es importante esto? Porque si mantenemos una relación iónica, vamos a evitar competencias. Y si se evitan competencias, vamos a evitar precipitaciones. Vamos a evitar formación de este tipo de sales que pudieran de inicio taponar el sistema de riego y después provocar deficiencias nutrimentales en nuestro cultivo. ¿Qué ocurre con los micronutrientes? Hasta allí no hemos mencionado nada de micronutrientes. Bueno, los micronutrientes pues, se pueden agregar de forma individual, así. Debemos conocer de estos su fórmula química del compuesto, pero además el peso molecular del compuesto y el peso molecular del elemento. Con el peso molecular del compuesto más el peso molecular del elemento y lo recomendado en la columna, en la penúltima columna donde dice ppm requerido, es lo que requieren las hortalizas de micronutrientes. Con estos 3 se obtiene el último número. Y esto, así como está, este cuadro así como está, es lo que deben agregar, es lo que se agrega, es lo que debemos agregar en miligramos por cada litro de solución nutritiva preparada. Pero también puede venir en una mezcla comercial, ya si se venden. Lo importante es que la mezcla comercial diga que todos estos micronutrientes que están aquí están quelatados. ¿Por qué? Porque si no se van a precipitar. El EDTA es un quelante excelente para cada uno de estos y los mantiene siempre flotando dentro de la solución nutritiva y de esta manera se absorben fácilmente por las raíces. Gracias.